Continuamos con la lectura del libro. El discípulo del diablo. Vida de Bernardo Monteagudo, ideólogo de la Unión Sudamericana. Autor, Javier Garín. Escritor, historiador. Tercera parte del capítulo 4. Derrota, defenestración y muerte de Juan José Castelli. La inexperiencia militar iba cavando la fosa de Castelli. Eran muchos los errores que se acumulaban. Ya había perdido el concurso de los hombres cuya valentía y decisión obtuviera la victoria de Suipacha, reclutas tarijeños, jujeños y salteños, que comandaba Güemes, pues al redactar el parte de la victoria no había reconocido en forma adecuada su mérito, provocando que se retrajeran disgustados de la campaña. Por otra parte, ni Castelli ni González Balcarce habían sabido imponer disciplina a las tropas, consintiendo o dejando pasar todo tipo de desmanes, muy perjudiciales ante la opinión pública, pero además enormemente peligrosos al disminuir la eficacia de la maquinaria militar. A ello había que agregar que los reclutas y las tropas nativas que se sumaron resultaban aún peores en cuanto a formación y disciplina. El ejército patriota mostraba una situación anómala desde el punto de vista militar, ya que tenía dos jefes, Castelli y González Balcarce, lo que siempre es desaconsejable, con el agravante de que ninguno de ambos poseía suficiente experiencia. Con todo, hubiera favorecido enormemente a los patriotas aprovechar el estupor realista después de Suipacha para avanzar rápidamente sobre el Perú y tomar el control de las intendencias de Puno, Cuzco y Arequipa, de las que dependía en gran medida la economía de Lima, para ir cercando a esta y privándola de recursos. Así lo había manifestado el propio Castelli a la Junta, hacía varios meses en noviembre de 1810, al asegurarle, que la gloria emprendedora de la capital se sentará en el virreinato de Lima para confundir el orgullo de sus habitantes. Estimo muy importante y necesario que nuestras armas se adelanten al desaguadero, no conviene dejar enfriar el calor de nuestra gente, estamos muy cerca, y nada falta para realizarlo sino la resolución de V.E. El plan visionario de avanzar sobre Lima, concebido entonces por primera vez, y cuya realización estaba reservada a San Martín, fue desechado por arriesgado. Castelli debió atenerse a las instrucciones emanadas de la Junta, con el consiguiente perjuicio y pérdida de tiempo. Ya Manuel Belgrano lo diría, las operaciones militares no pueden dirigirse desde un gabinete. El verdugo Goyeneche, que seguía en la jefatura del ejército realista del Perú, aprovechó la demora para recomponerse del descalabro, al cabo de unos meses estaba nuevamente en pie y se preparaba sin cesar, ya para invadir el Alto Perú, ya para hacer frente a una invasión de los patriotas. La oportunidad había pasado, y Castelli necesitaba ahora fortalecer sus tropas, organizarlas, aprovisionarse y mejorar el armamento. Creyó conveniente celebrar con Goyeneche un armisticio por 40 días, durante los cuales ninguno de los ejércitos traspasaría los límites del río Desaguadero que separaba a ambos virreinatos. Esto constituyó un nuevo error, pues el tiempo beneficiaba mucho más a los realistas que a los patriotas, al permitir a aquellos continuar con su recomposición. El virrey Abascal no cesaba de enviar a Goyeneche tropa, oficiales, armas y municiones. Y mientras los patriotas se debatían en sus conflictos, sin unidad de mando, sin disciplina suficiente, y divididos en facciones por las insidias de la política porteña, los realistas se afianzaban, se disciplinaban y se disponían, en fin, a vengar la derrota bajo la férrea conducción del desnaturalizado Goyeneche. El río Desaguadero era desde antiguo el límite entre el Perú y el Alto Perú. Nacía en el lago Titicaca y desembocaba en el lago Popó. Su único paso, recuerda Vicente Fidel López, era el puente del Inca, un antiguo puente de mimbres, paja, totora y cuerdas, tendido y conservado por los indígenas desde los remotos tiempos del Imperio Incásico. Se atribuía su origen al remoto periodo del Inca Cápac Yupanqui, dados los materiales de que estaba hecho, sus dimensiones, su firmeza y su solidez, era una obra pública verdaderamente asombrosa. Aquellos parajes eran inmediatos al legendario Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, situado a más de 3.800 metros de altitud, y el segundo en extensión en América, después del lago Maracaibo. Era un verdadero mar interior de agua dulce, agua proveniente de los deshielos de las elevadas cordilleras que lo rodeaban, intensamente azul, de deslumbrante pureza, que llegaba a alcanzar, en algunas zonas, profundidades superiores a los 110 metros. Algunos creían que no tenía fondo, otros, que en sus regiones inferiores habitaba una raza de seres puros y exentos de maldad, otros, en fin,
que los abismos helados cobijaban muchas riquezas incaicas arrojadas por despecho al conocerse el vil asesinato del Inca Atahualpa, para que los españoles no pudieran encontrarlas. La antigua tradición, recogida por el Inca Garcilaso, consideraba a la espuma de ese lago de mágica belleza como el origen de los incas, y hasta el día de hoy se señala a la Isla del Sol como el lugar del que partieron los míticos Manco Cápac y Mama Ocllo para fundar el Tahuantinsuyo. Bellas e importantes poblaciones se sitúan a sus orillas, como la boliviana Copacabana, centro religioso y vacacional, destino de peregrinaje por su famosa Virgen, o la peruana Puno, en cuyas inmediaciones ondulan hasta el presente las islas flotantes de los Uros, construidas con totora, archipiélago a la deriva donde subsiste un antiguo pueblo que eligió esa residencia lacustre para evitar el sometimiento de los incas. A pocos kilómetros de las nacientes del Desaguadero, cerca del pueblo de Laja, lugar de la primitiva fundación de La Paz, en una planicie rodeada por elevaciones, se encuentran las soberbias y misteriosas ruinas de Tiwanaku. Ellas fueron la sede de una populosa urbe precolombina, que llegó a estar habitada, según estimaciones, por entre 30.000 y 200.000 almas. Civilización experta en el manejo del bronce, en refinadas cerámicas, en esculturas y labrado de piedras, civilización ducha en las artes de la labranza y la cría de animales, delicada elaboradora de textiles y magnífica constructores de templos, prolongó su dominio durante casi 3.000 años hasta el 1200 después de Cristo, esparciendo su influencia en multitud de culturas andinas en 5 países. Fue durante siglos el centro urbano y ceremonial más importante de América. Todavía hoy asombran sus ruinas, golpeadas por el tiempo, pero mucho más por la malignidad y la codicia de los hombres europeos. Maravillosos bajorrelieves tallados en piedra que ornaban los imponentes edificios estaban recubiertos de oro, y los españoles los asaltaron con denuedo. Uno de estos bárbaros excavó desde la base hasta la cima la gran pirámide de Acapana, monumento de 18 metros de altura formado por 7 terrazas escalonadas revestidas de piedra tallada y hermosas esculturas, y la redujo a escombros buscando tesoros. Siglos después, arqueólogos de los países centrales saquearon los yacimientos que no había destruido la incuria y el olvido, para llevarlos a sus museos. En aquel paraje de naturaleza mística y sagrada, cuyas edificaciones principales estaban alineadas astronómicamente para registrar el paso de las estaciones, y en donde se congregaban desde los tiempos más remotos los pueblos andinos para sus celebraciones religiosas, como el solsticio de invierno que se festeja hasta hoy, tuvo lugar hacia 1811 un importante y significativo hecho político que la historia oficial se ha empeñado en desconocer o rebajar. Allí, junto al impresionante templo de las piedras paradas, el Calasasaya Castelli había ordenado formar a sus tropas y convocar a los indios de la región de La Paz. Tenía previsto un acto de fuerte carga simbólica, celebrar allí el primer aniversario de la Junta, que lo era también de la patria naciente. Nuestras legiones, recordaría Monteagudo, con la palma en una mano y el fusil en la otra, corrieron a buscar la victoria en las orillas del Titicaca, reunidas el 25 de mayo de 1811 sobre las magníficas y suntuosas ruinas de Tiahuanacu, ensayaron su coraje en este día jurando a presencia de los pabellones de la patria empaparlos en la sangre del pérfido Goyeneche y levantar sobre sus cenizas un augusto monumento a los mártires de la independencia. El Calasasaya es una magnífica estructura de 2 hectáreas de extensión, construida con grandes bloques de piedra, con columnas de arenisca y extrañas gárgolas, con macizas esculturas representando antiguos sacerdotes y figuras mitológicas, hombres alados, cabezas de puma, cóndores, llamas, símbolos andinos. Su alineación es tan perfecta que el sol nace cada equinoccio en el centro de su puerta de acceso, erigida sobre una gran escalinata de piedra. Junto a este monumento formaron aquel 25 de mayo las huestes patriotas, infantes porteños, milicianos poutasínous, patricios de La Paz, jinetes cochabambinos, voluntarios de Santa Cruz. Junto a ellos aguardaban centenares de indios con sus coloridos atuendos, provenientes de los pueblos de Omasuyos, Larecaja, Las Yungas, Apolobamba. El comisionado de la Junta porteña, Castelli, acompañado de su secretario Monteagudo, y de los jefes militares González Balcarce y Viamonte, se adelanta para dirigirles la palabra desde la maravillosa Puerta del Sol, cuyo bloque monolítico de andesita, bellamente labrado, enmarca su figura. Los tambores redoblaron indicando la iniciación del acto. Dominado por la emoción, lleno de visiones grandiosas, y dispuesto por una vez a dar rienda suelta a sus sueños, Castelli habló lentamente, para que los lenguaraces pudieran traducir sus palabras al quechua y al aymara. Comenzó evocando la memoria de los incas,
en cuyo homenaje se disparó una salva de artillería. Convocó a todos los presentes a hacer justicia a los antepasados americanos expulsando definitivamente a los invasores españoles, y les anunció la expropiación de las tierras a los enemigos para restituirlas a sus legítimos dueños, los indios. Los supuestos derechos españoles sobre América, dijo, estaban prescriptos. Invocando al Sol de América, en presencia de aquellos templos antiquísimos, convocó a aborígenes y criollos a estrecharnos en unión fraternal para ser libres. El general Balcarce arengó a las tropas, preparándolas para el combate. Y luego, Monteagudo, por indicación de Castelli, pasó a leer un decreto confeccionado por ambos hombres discípulo y maestro en los días anteriores. Los esfuerzos del gobierno superior lee Monteagudo se han dirigido a buscar la felicidad de todas las clases, entre las que se encuentran las de los naturales de este distrito, por tantos años mirados con abandono, oprimidos y defraudados en sus derechos y hasta excluidos de la mísera condición de hombres. Habiendo declarado el gobierno que los indios son iguales a los demás habitantes, no hay razón para que no se supriman los abusos y se propenda a su educación y prosperidad. En consecuencia ordena a las autoridades a que en el preciso término de 3 meses deroguen todos los abusos sufridos por los indios aunque sea a título de culto divino, así como a promover su beneficio, especialmente en el repartimiento de tierras, establecimiento de escuelas en sus pueblos, exención de cargas e imposiciones, sin que a pretexto alguno se dilate, impida o embarace el cumplimiento de estas disposiciones. Asimismo declara a los indios acreedores a cualquier destino y empleo de que se consideren capaces del mismo modo que todo nacional idóneo sea de la clase y condición que fuese, siempre que sus virtudes y talentos lo hagan dignos de la consideración del gobierno. Todo esto proclamaban Castelli y Monteagudo en el mismo lugar en que 2 siglos después, por primera vez, un descendiente de los mismos pueblos que entonces escuchaban con asombro aquellas palabras, asumiría la presidencia de la República de Bolivia. ¿Cuántas luchas, cuánta sangre, cuántos sacrificios serían todavía necesarios para que aquella extraordinaria proclama de emancipación de los pueblos originarios americanos empezara finalmente a realizarse? El historiador Aymara Ramiro Reinaga define así a Castelli: es un criollo extraño que insiste en restaurar el Tawantinsuyu, el imperio incaico como lo llaman. Busca a los cues baimaras armados para aliarse con ellos y habla con franqueza de los derechos de los indios. Un criollo extraño cuya concepción de soberanía popular obligaba al necesario aunque entonces casi inconcebible reconocimiento de derechos políticos, y por eso admitió para los indios el derecho a representación, dispuso la libre elección de los caciques por sus comunidades y la eliminación de los privilegios de propiedad o sangre de que gozaban sus jefes, y ordenó la realización de elecciones libres por parroquia para designar un diputado indígena en el Congreso General de las Provincias del antiguo virreinato. Tan emocionado estaba Castelli y Monteagudo con el que junto a la emancipación de los indios esbozó entonces, por primera vez en todo el territorio americano, la idea de la unidad continental. Nuestro destino es ser libres o no existir, aseguró, y mi invariable resolución sacrificar la vida por nuestra independencia. Toda la América española no formará en adelante sino una numerosa familia que por medio de la fraternidad pueda igualar a las respetadas naciones del mundo antiguo. Y agregaba: preveo que, allanado el camino de Lima, no hay motivo para que todo el Santa Fe de Bogotá no se una y pretenda que con los tres y Chile, formen una asociación y Cortes Generales para forjar las normas de su gobierno. Este pensamiento, que aparece así formulado, en este histórico momento donde se expresan los grandes ideales de la revolución de boca de uno de sus representantes más genuinos, ya no abandonará nunca más a su discípulo Monteagudo. Será él quien, muchos años después, se encargue de entregar a Bolívar el proyecto por el cual debía materializarse el gran sueño concebido por Castelli en el antiquísimo Tiwanaku, a orillas del Titicaca, origen legendario de los incas y cuna del ideal de la Unión Sudamericana. Pero esos grandes pensamientos no estaban destinados a realizarse todavía. Se aproximaba una hora de prueba para los americanos. Monteagudo escribiría: era tal la confianza que inspiraban los primeros sucesos de nuestras armas, que nadie dudaba ya del triunfo y parecía que la inconstancia de la suerte iba a someter su imperio al orden sucesivo de nuestros deseos. Mas por uno de esos contrastes que necesitan los pueblos para hacerlos guerreros, venció el ejército agresor y del primer escalón de la libertad se precipitaron nuevamente en el abismo de la esclavitud todas las comarcas del Perú. Fue la fatal, la negra derrota de Huaqui. Debilitado el ejército por las intrigas del saavedrismo, las conspiraciones de los criollos pudientes con los españoles y los errores de sus propios conductores, era casi inevitable que se produjera un traspié.
Pero nadie imaginó una caída tan abrupta, tan trágica para las luchas independentistas. Advertido Castelli de los preparativos bélicos de Goyeneche, decidió apurar un enfrentamiento. Fue con ese objeto que en junio movilizó su ejército a un nuevo campamento en Huaki, a orillas del río Desaguadero, guarneciendo el puente del Inca y cerrando el paso a cualquier avance de los realistas, que en número de 6.000 o más permanecían concentrándose a no demasiada distancia de allí. Este movimiento de los patriotas puso en alerta a Goyeneche, quien lo invocó como razón para considerar perimido el armisticio y disponerse a su vez a atacar. La mañana del día 19, los revolucionarios habían localizado sus fuerzas en Huaki, Caza y Machaca y echado un segundo puente sobre el río Desaguadero, haciendo pasar una columna de 1.200 hombres con la excusa de evitar que continuasen las acciones de saqueo llevadas adelante por fuerzas realistas que cruzaban el río para aprovisionarse. Con este plan pretendían distraer las fuerzas de Goyeneche por el frente y flanco derecho mientras rodeaban a los realistas por la espalda a través del nuevo puente. Goyeneche se encontró así en una situación de apremio considerable. Convocó a sus oficiales para instarlos a la ofensiva. La reunión duró 3 horas, y debió apelar a toda clase de amenazas para convencer a sus subordinados. Se resolvió atacar a las 3 de la madrugada del 20 de junio con todas las fuerzas. Los patriotas rondaban los 5.000 hombres, aunque con pésima disciplina y suma irregularidad. Solo las divisiones de Viamonte y Díaz Vélez podían ser consideradas aptas para combatir, siendo el resto una masa inorgánica y mal armada, muchos de ellos apenas provistos con chuzas. Parte del ejército estaba distribuida en las distintas regiones del Alto Perú, afianzando el dominio de las principales ciudades. Algunas divisiones venían en camino para sumarse a la acción, como los infantes santacruceños, o la compañía chuquisaqueña denominada El Terror. A la hora prevista, Goyeneche ordenó a parte de sus hombres atacar la quebrada de Caza y avanzó con el grueso de las fuerzas sobre el campamento de Huaki. Las alturas de los cerros estaban tomadas por gran número de independentistas, caballería y fusileros que, aunque sorprendidos, abrieron nutrido fuego sobre los realistas, acompañado de granadas y ondas. Sin embargo, los realistas lograron desalojarlos reducto por reducto y batirlos en detalle luego de unas horas. Enterados del avance realista, Castelli y González Balcarce salieron de Huaki a cerrarle el paso con 15 piezas de artillería y 2.000 hombres, tomando una posición casi inexpugnable entre la laguna y los montes. Según Castelli, los enemigos se dejaron ver bien temprano en la mañana del día 20, con dirección a la quebrada de Yuraycoragua, que comunica al campo de Jesús de Machaca y río del Desaguadero, con el de Huaki y Laguna. Entre 7 y 8, llegó a nuestro cuartel general el parte verbal del coronel Viamón, con aviso de que se le atacaba con 4 numerosas columnas. Mientras tanto, Goyeneche atacaba a las tropas de González Balcarce, que se colocó ventajosamente con artillería a su cabeza, en el pie y falda del morro, sin riesgo de que se le tomase la retaguardia. Balcarce ordenó a la tercera división, compuesta por el regimiento de Patricios de la Paz y los fusileros de Cochabamba, que fuera a socorrer a Viamonte, pero el auxilio no llegó porque los paceños estaban temblando y sin hacer fuego, ni ver caer alguno de la línea, se salían de ella siendo los primeros sus oficiales. Más remisos y cobardes se mostraron cuando se trabó el fuego de fusil, sin que bastase el esfuerzo con que les alentaba, procurándoles sacar detrás de las peñas, haciéndoles ver la próxima derrota del enemigo. El ejército patriota quedaba así partido en 2. Goyeneche ordenó un ataque por ambos flancos contra las fuerzas de González Balcarce, y, con insostenible empuje, logró, al cabo de 2 horas de intensa resistencia, quebrar al fin su posición. Momentos después, la mayor parte del ejército patriota se desbandaba hacia Huaki. Goyeneche dio orden de perseguirlos y consiguió tomar el pueblo. A poco le informaron que las fuerzas enviadas a la quebrada de Caza habían desalojado también a los patriotas. Las fuerzas dirigidas por Díaz Vélez tuvieron una labor destacada. En cambio, la actuación de Viamonte es cuestionada por unos, tachándola de remisa, y defendida por otros. Muchos soldados inexpertos se rindieron o huyeron y muchos de los reclutados en La Paz cambiaron de bando en plena batalla. Sospechosamente, hubo refuerzos que nunca llegaron. La batalla terminó en una desbandada ignominiosa para los independentistas, la pérdida de más de 1.000 hombres y el abandono de buena parte del parque y la artillería. Según una fuente realista que exageró los números después de 3 horas de furioso combate en que se agotaron municiones y se llegó al arma blanca, los revolucionarios se dispersaron por las sierras dejando en el campo más de 600 muertos, 70 prisioneros,
8 cañones y una bandera, mientras que los realistas solo habrían sufrido 15 muertos y unos pocos prisioneros. Tal diferencia es realmente increíble, pero aun cuando se la redujera a una décima parte, no dejaría de evidenciarse la manera en que los patriotas fueron arrollados. Resultado tan funesto no puede explicarse, como adujo Castelli, por la actuación desdorosa de las tropas paceñas, sino por la sumatoria de errores tácticos y estratégicos desplegados en la batalla por unos jefes inexpertos, la fragmentación del ejército patriota en grupos dispersos en vez de su concentración, permitiendo a los realistas batirlos por partes, las pugnas internas y el boicot de los oficiales saavedristas, además de la ausencia de una sólida disciplina militar que impidiera a los combatientes dispersarse ante el contraste. Superados por los realistas, no pudieron reconcentrarse y fugaron, precipitando su ruina. Desolados, Castelli, Valcarce y Monteagudo pasaron la noche del 20 en Laja. De allí siguieron a Sica, para encontrarse con que dicha población se había insurreccionado ante las tropelías que cometieron las tropas fugitivas la noche anterior. Allí comprendieron el peligro en que se hallaban, con el enemigo a poca distancia y ellos muy lejos de su base de operaciones. El ejército patriota se desbandó. Los reclutas de Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba abandonaron las columnas, al verse en peligro y perseguidos en provincias extrañas. Llevados de la desesperación y la necesidad de aprovisionarse, cometieron robos, incendios y asesinatos. Las poblaciones por cuya libertad decían pelear los veían ya como opresores y enemigos. Por motivos desconocidos, Goyeneche no salió inmediatamente en persecución de los patriotas. Sin embargo, al poco tiempo se apoderó de la paz. Enseguida se dirigió a Cochabamba, donde batió a los rebeldes en la primera batalla de Saip. El Alto Perú caía en sus garras. Se haría célebre por las inusitadas crueldades, torturas y ejecuciones que no tardaría en cometer, practicando un metódico terrorismo de Estado. Como reconocimiento por su triunfo, tan importante para desbaratar los planes de los patriotas, España le confirió el título de conde de Huaki. Sus coterráneos, en cambio, lo conocerían como el monstruo de Arequipa. Los restos del ejército patriota retrocedieron a Chuquisaca y luego a Potosí, donde las tropelías de algunos soldados porteños desataron una sangrienta trifulca con los vecinos, dejando cerca de 300 muertos en las calles. Pueyrredón, a la sazón gobernador de Chuquisaca, quien dirigía parte de la retirada, logró una tregua, y por la noche, mientras la población dormía, hizo retirar los caudales de la Casa de la Moneda para que no cayeran en manos de Goyeneche. Esto enfureció a la población que lo persiguió por varios días. Los caudales llegaron a salvo a Orán, ya en territorio salteño, y sirvieron más tarde para organizar el segundo ejército auxiliar, a las órdenes de Belgrano. Así, con hechos de violencia y desesperación, concluyó oscuramente una campaña libertadora que había logrado, en su momento culminante, amenazar la base militar y social del poder colonial, al punto de que en el propio sur del Perú se produjeron sublevaciones alentadas por emisarios de Castelli y duramente reprimidas al quedar sin cobertura militar. Los desmanes de la retirada, que resultaron tan indignos, eran una muestra más del estado de desorganización, y harían con el tiempo un fuerte contraste respecto de las heroicas retiradas del ejército de Belgrano, que aún en la derrota mantuvo siempre una perfecta disciplina y un respeto inalterable a los bienes y derechos de los pueblos. Al conocerse en Buenos Aires lo ocurrido en Huaki, Saavedra, como era de esperar, depositó toda la culpa en el último de sus adversarios. Los saavedristas creían que con Castelli terminaban de liquidar al partido jacobino. Hasta ahora habían jugado con los elementos residuales del españolismo para debilitarlo, con resultados exitosos. Belgrano seguía desacreditado. Mariano Moreno, desterrado en una misión diplomática, había muerto en alta mar entre vómitos y terribles convulsiones, a bordo del buque inglés Fama, cuyo capitán, hombre de dudosos antecedentes, le suministró como supuesta medicina una dosis fatal de antimonio tartarizado, alegando que lo hizo por error. Guadalupe Cuenca, joven esposa de Moreno, había recibido días antes una caja anónima en su domicilio conteniendo un abanico negro, un velo negro y guantes de viuda. La sospecha era que alguien, tal vez la viuda de Liniers, sobornó al disoluto capitán inglés para que envenenara a Moreno. Su hermano Manuel, que lo acompañó en la agonía, había sido muy claro al comparar su destino con el de un ilustre envenenado. El doctor Moreno vio venir su muerte con la serenidad de un Sócrates. Ahora era el turno de sacarse de encima a Castelli. El 3 de agosto Saavedra ordenó su destitución.
Balcarce fue destituido poco después. Al frente del ejército patriota se designó a Francisco Rivero. La conducta de Saavedra había sido suicida al alentar las conspiraciones contra Castelli en una situación de tanto peligro. Pero ahora evidenciaba una vez más su disposición a dejarse llevar por los conflictos internos antes que por el interés general. El 15 de agosto, Rivero, sin saber que había sido nombrado jefe del ejército auxiliar, se pasó a los realistas, dando a sospechar que su inacción en Huaqui estaba inspirada en la traición. Finalmente quedó Viamonte como general. Saavedra expidió una orden de juicio sumario contra Castelli y González Balcarce y los mandó detener. Este es un ejemplo de los cargos que se hacían al primero. Según Manuel Urcullo, Castelli debiera responder por todos sus actos, desde el primer paso que dio en el Alto Perú, donde encontró un país unido e hizo cuanto es dable hacer para dividirlo, exacerbó todas las pasiones, cuando todas las pasiones estaban dormidas. No supo aprovechar ni cimentar la opinión que se pronunciaba favorablemente unánime, y sopló todos los resentimientos para dividir a los pueblos en bandos opuestos. Le vino la ruina y el descrédito por usar de un poder despótico y sanguinario, cuando en nada hallaba resistencia, y se quejaba de la desgracia que no era más que su propia obra. Huaqui hundió a Castelli, pero también a Saavedra, quien poco tiempo después resultó destituido como el verdadero responsable político. La Junta Grande fue reemplazada por un ejecutivo colegiado, el primer triunvirato. Pero aunque empezaban a soplar nuevos vientos, Belgrano era rehabilitado, la situación de Castelli no varió. El triunvirato quiso hacer, en el más célebre jacobino, un proceso ejemplarizador para diferenciarse. El juicio se fue demorando. Monteagudo, luego de un breve encarcelamiento en Tucumán, y Nicolás Rodríguez Peña lo acompañaron en Buenos Aires para enfrentar los cargos, y lo visitaban asiduamente en los cuarteles del regimiento de patricios, donde estaba detenido. Asumieron su defensa legal y política. Monteagudo observaba con preocupación la pesadumbre que invadía a Castelli, así como las crecientes manifestaciones de una horrible enfermedad. Una quemadura de cigarro en la lengua, nunca cicatrizada, dificultaba cada vez más al gran orador el uso de la palabra. Monteagudo y Rodríguez Peña insistieron en que recibiera tratamiento médico. No tardaría en diagnosticársele un agresivo tumor. Aún tuvo ocasión Castelli de mediar en el conflicto desatado con los saavedristas dentro del regimiento de patricios, el cual finalmente fue reprimido con gran severidad. En esos días tan penosos, Monteagudo fue puesto en contacto, por Castelli y Rodríguez Peña, con los miembros de la facción independentista. Es así que en poco tiempo todas las puertas de los sectores revolucionarios se abrieron para el joven tucumano, entonces ignoto en la capital virreinal. La salud de Castelli empeoraba, y ni siquiera las repetidas instancias de su esposa, amigos y partidarios lograron evitarle el disgusto de su procesamiento. En enero de 1812, él mismo solicitó que se apurara el juicio, temía que la enfermedad le impidiera defenderse. Al fin, el 14 de febrero de 1812 comenzaron las audiencias. Castelli ingresó al tribunal visiblemente desmejorado, envejecido. No era el hombre que todos recordaban, el que valientemente había impugnado los derechos de los españoles, el que había asumido sin hesitar la responsabilidad de fusilar a Liniers. Su cabello había encanecido y su rostro estaba surcado por profundas huellas de sufrimiento. A duras penas pudo responder al interrogatorio de identificación. Ese hombre no parecía aquel a quien habían calificado una y otra vez de verdugo y terrorista. Las sombras de la muerte anidaban ya en sus ojos, y sin embargo se mantuvo altivo y digno. Yo no huyo del juicio, antes bien sabe que lo reclamé, bien cierto de que no tengo crimen. Comenzaron a deponer los testigos. Los fiscales arremetieron con preguntas insidiosas, no solo sobre su conducta militar y política, sino también sobre las presuntas desviaciones del viejo tribuno, manifestaciones lesivas de la majestad de Fernando VII, excesos en el mando, opiniones antirreligiosas, y hasta la conducta privada y los rumores sobre indecencias, si mantuvo trato carnal con mujeres, se entregó al vicio de bebidas fuertes o al juego. Era una vergüenza. Pero ni uno solo de los citados declaró en su contra. Muchos destacaron su patriotismo y valentía. Cuando al propio Monteagudo le tocó declarar, al ser interrogado sobre si la fidelidad a Fernando VII fue atacada, procurándose inducir el sistema de la libertad, igualdad e independencia, si el doctor Castelli supo esto, respondió sin amilanarse:
Se atacó formalmente el dominio ilegítimo de los reyes de España y procuró el doctor Castelli por todos los medios directos e indirectos propagar el sistema de igualdad e independencia. Castelli no pudo ejercer el derecho de defensa más que en una ocasión en que su lengua inflamada por el cáncer apenas le permitió ensayar unas palabras penosamente articuladas. En un desesperado intento por detener la enfermedad, el 11 de junio de 1812 un cirujano le amputó la lengua. Ya solo pudo defenderse por escrito. Un día llegó a visitarlo su primo Manuel Belgrano, quien suspendió momentáneamente sus deberes militares para verlo antes de su muerte. Otro día, mientras Monteagudo pasaba algunas horas a su lado, preparando su defensa, Castelli le garrapateó instrucciones, recomendándole ponerse en inmediato contacto con dos militares que venían de Europa a colaborar con la revolución, Alvear y San Martín. Eran dos logistas compañeros de Miranda. Antes de embarcarse para Buenos Aires, San Martín había mantenido una entrevista en Londres con Manuel Moreno y Tomás Guido, los dos secretarios de Mariano Moreno. Castelli pidió a sus amigos que se pusieran a su disposición. Monteagudo aceptó diligentemente, y el partido jacobino, fortalecido con la llegada de estos dos militares, redobló los esfuerzos para provocar un cambio de autoridades. Moribundo como estaba, Castelli llegó a saber, 4 días antes de su deceso, que el primer triunvirato había caído y que la logia revolucionaria se aprestaba a reencauzar la revolución. El 12 de octubre, irónicamente, el aniversario del descubrimiento de América por los españoles, murió pobre y perseguido, al decir de Manuel Moreno, el hombre que había declarado: amo todo lo americano y tengo consagrada mi existencia a la restauración de su inmunidad. El incansable patriota que había sostenido: la muerte será la mayor recompensa de mis fatigas, cuando haya visto ya expirar a todos los enemigos de mi patria, porque entonces nada tendrá que desear mi corazón, y mi esperanza quedará en una eterna apatía, al ver asegurada para siempre la libertad del pueblo americano. Lamentablemente no pudo realizar estos designios, y, quizás por su amargura, la noche anterior, luego de recibir los sacramentos, escribió con letra temblorosa en un papel: si ves al futuro, dile que no venga. En el Grito del Sud del 8 de diciembre de 1812, se anunció el remate de la casa y la hacienda del finado doctor Juan José Castelli, sita en la costa de San Isidro. Su viuda, en la pobreza, gestionó en 1814 los sueldos adeudados a su marido, y solo pudo cobrarlos 13 años después. La muerte impidió la sentencia respecto de Castelli. González Balcarce fue absuelto y tiempo después se incorporó al ejército de los Andes a las órdenes de San Martín. Durante muchos años, solo Monteagudo y Rodríguez Peña defendieron la memoria de Castelli de las acusaciones que seguían empañándola. El mote de sanguinario nunca lo abandonaría. Tampoco le perdonarían haber decretado la emancipación de los indios. Los escribas ridiculizaron la proclama de Tibanacu, pintando a Castelli como un iluso y un ideologista sin contacto con la realidad, e inventando la racista especie según la cual, cuando les preguntó a los indios si querían la libertad o la esclavitud, estos le respondieron: queremos aguardiente, tatay. Era el mismo racismo que lanzó burlas sobre su primo Belgrano por la propuesta de una monarquía incaica, sosteniendo que el creador de la bandera pretendía poner en el trono a un indio de patas sucias. Tampoco perdonaron las oligarquías locales la visión americanista de Castelli, pues ofendía sus mezquinas hegemonías provinciales o nacionales y las tentativas de realizarlas serían boicoteadas una y otra vez. Quienes celebraron su muerte con el comentario: un jacobino menos, fueron los mismos que en 1821 festejaron en la Gaceta de Buenos Aires, a la sazón servil rivadaviana, el asesinato de Güemes con las siguientes palabras: murió el abominable Güemes al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos. Ya tenemos un cacique menos. Qué pena que Castelli no llegara nunca a enterarse del cariño con que fue pronunciado durante mucho tiempo su nombre entre la población indígena. Su prédica llegó hasta las comunidades de Huánuco en la sierra peruana, donde mientras él agonizaba se sublevaron 10.000 indios contra el dominio del hombre blanco, invocando al rey Castel, así deformaban su apellido, a quien consideraban un nuevo inca, o el encargado de restablecer su dinastía. Qué pena que no se reconociese al menos la gran seducción de su discurso americanista, tachado de demagógico, y que, en cambio, lo reconociera el enemigo, pues el propio Goyeneche temió que fuera capaz de contagiar a su ejército, formado por peruanos. Sin embargo, los enemigos de Castelli no debían celebrar demasiado. El diablo había muerto, pero dejaba a su mejor discípulo.